Buenos días, mi nombre es Diana Laura Miranda y soy maestra en fisioterapia. Para esta primera videolección vamos a hablar de un artículo que lleva por nombre Diasquisis. Este fue escrito en 1986 por Denis M. Feney y Jean-Claude Baron. Feney fue un reconocido profesor emérito de la Universidad de Nuevo México y realizó múltiples investigaciones enfocadas a la recuperación de la función neuronal, la epilepsia y los efectos farmacológicos que se producían después de una lesión cerebral. Por su parte, el neurólogo de París, Baron, centró sus investigaciones en la fisiopatología del ACV de tipo isquémico y en combinación característica con la imagen cerebral de tipo estructural y funcional, como es el PET y microPET, y la experimentación clínica y en animales. El objetivo de este estudio fue verificar el mecanismo de la parada funcional después de un accidente cerebrovascular mediante la revisión de 10 estudios experimentales por medio de la teoría propuesta por von Monachov. La hipótesis, por su parte, habla de la verificación de la teoría de la diesquisis como un mecanismo de aceleración y recuperación que se activa posterior a una lesión por ACV después de la parada funcional. La teoría propuesta por el neurólogo ruso y director del Instituto de Anatomía del Cerebro en Zúrich, von Monachov, refiere que la diasquisis es una parada funcional e inhibición neuronal que se produce posterior a una lesión por ACV. Habla de 4 pilares fundamentales, que es la vicariación, que hace referencia a la ausencia de las funciones en un área del cerebro producida posterior a una lesión. La redundancia se refiere a la recuperación que se produce posterior a una lesión por las neuronas que no fueron lesionadas o afectadas. La sustitución conductual habla de el aprendizaje que se produce después de una lesión, después para disminuir un déficit a través de nuevas estrategias que debe de tomar el individuo. Finalmente, la recuperación de la diasquisis es el cese del choque funcional de tipo temporal. En cuanto a los estudios experimentales analizados, se habla de diversos marcadores metabólicos que se modificaron después de la lesión en cierta región del encéfalo. En estos marcadores metabólicos se habla del flujo sanguíneo cerebral, denominado CBF, la tasa metabólica del oxígeno cerebral, que es CMRO2, la tasa metabólica de la glucosa, que es CMR-GLUM. Estos 10 estudios experimentales se dividen en dos, en clínico y en animales. Los animales fueron utilizados principalmente gatos, ratas y monos. En las lesiones que se produjeron en el tronco encefálico, en estas grandes lesiones unilaterales se presentó una marcada disminución de la tasa metabólica de la glucosa en la materia gris, cortical y subcortical. Esto produjo una reacción en secuencia y por etapas llamada diasquisis lenta, que puede ejemplificarse como un tumor de crecimiento lento. Si regresamos a los pilares fundamentales para la diasquisis, esto se puede definir como una disminución de la tasa metabólica de un área en específico del encéfalo. Otro de los estudios que también habla de una lesión en el tronco encefálico, esta se indujo una lesión en ratas en la sustancia negra para simular la sordera de la dopamina en la enfermedad de Parkinson a través de la 6-hidroxidopamina. Esto produjo una disminución considerable de la tasa metabólica de la glucosa en la corteza frontal ipsilateral, que hablamos de lo mismo, la reducción del metabolismo o de la actividad neuronal. En cuanto a los núcleos talámicos no sensoriales, se pudo observar una ralentización del electroencefalograma cortical ipsilateral por una lesión unilateral. Aquí se pudo observar un efecto de recuperación alejado de la lesión por proyecciones talámico-corticales. Aquí se habla de que la zona de la lesión está directamente conectada o indirectamente conectada con
áreas no lesionadas a partir de una o más conexiones entre la lesión de la zona diana. Finalmente, uno de los estudios que produjo mayor enriquecimiento fue las lesiones en el sistema colinérgico. En este puede dividirse en dos áreas, las lesiones unilaterales y las lesiones bilaterales. En cuanto a las lesiones unilaterales, se habla de una lesión basal en el núcleo basal de Meissner y en las vías septo-hipocampales que se produjo en las ratas, en las que resultó una disminución de la función colinérgica en las estructuras ipsilaterales deferentes que produjo una reducción del electroencefalograma cortical. Por su parte, las lesiones bilaterales produjeron un déficit de tipo conductual en el aprendizaje y en la memoria. Esto se pudo disminuir gracias a la administración de oxotremorina, que es un agonista colinérgico, y esto al administrarse produjo una asociación de mejora con respecto a las deficiencias conductuales y deficiencias metabólicas que se produjeron por la lesión de este sistema colinérgico. Finalmente, podemos concluir en 4 puntos generales este artículo. El primero es que el mecanismo de la diasquisis fue verificable a partir de la depresión funcional reversible por estos marcadores metabólicos como uno o más tipos de conexiones entre la zona diana. En segundo punto, podemos hablar que desde un concepto de diasquisis moderna como una correlación de índices fisiológicos y síntomas conductuales como se pudo observar en el sistema colinérgico, ya que a la disminución del metabolismo por una lesión en este sistema se produjo una alteración conductual en el aprendizaje y en la memoria. En el punto 3 podemos decir que estos estudios requieren mayor especificidad en cuanto a los marcadores metabólicos, la gravedad y la distribución de la lesión para buscar una mayor correlación que se centre o sustente hacia los criterios de la diasquisis. Finalmente, podemos decir que este artículo, junto con la importancia para la terapia cognitiva, se puede ver desde dos enfoques. Un enfoque general, que busca un sustento científico para tener una relación más sólida con diversos artículos, estudios y experimentos científicos de diversas índoles para enriquecer a la terapia neurocognitiva, esto para poder explicar y verificar los fenómenos que suceden, tanto de forma fisiológica, metabólica y clínica en los pacientes como puede ser la apraxia, la afasia y la agnosia. Y de modo particular, que el terapeuta o fisioterapeuta debe de tener a su disposición diversas herramientas para conocer los procesos patológicos con los que cursa nuestro paciente y conocer los diversos indicadores que se propondrán para una mayor o menor grado de afectación según el grado de lesión. Gracias.